Hola, yo soy Álvaro Arismendi de la empresa Consultor. Durante cerca de 20 años me he dedicado a evaluar y a entrenar vendedores en todo el proceso de ventas y atención al cliente. Y he compartido con más de 500 empresas clientes al día de hoy muchas experiencias de ese proceso de venta. Una de las reflexiones que se me ha generado en este proceso es precisamente sobre el tema de la gerencia de ventas. En muchas ocasiones me he encontrado gerentes de todas las profesiones, agrónomos, ingenieros, arquitectos, químicos, de todas las profesiones, dedicados a gerenciar un equipo de vendedores. Y entonces en ocasiones también he encontrado una cantidad de errores comunes, errores que cuestan desmotivación, desaliento de los vendedores y en ocasiones también despidos incluso de los mismos gerentes. Hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones de este proceso de gerencia de ventas, algunos aspectos esenciales que ayudan a un gerente de ventas a generar un mejor resultado con su equipo de vendedores. Entonces, bien, vamos a comenzar primero con qué hace a un buen vendedor. ¿Qué es un buen vendedor? Un buen vendedor lo determinan tres cosas básicas. Lo primero, su selección, la selección del vendedor. En esa selección, entonces hablamos de las competencias. ¿Qué es lo que me encuentro en muchas ocasiones? Que el proceso de selección que se lleva a cabo es el siguiente. Vení, ¿no tenés por ahí una niña? Ojalá que sea bonita, pero que sí, que sea bien honrada, ¿sí? Que nos ayude. Y ese es el proceso de selección que se le hizo a la persona. Y entonces le pregunto yo a muchos gerentes, le digo, si usted, ¿cuánto vale su local comercial? ¿Cuánto vale su inventario? ¿Cuántos son sus costos? ¿Y en manos de quién los tiene? Porque es que lo primero que yo tengo que saber es que la persona tenga las competencias necesarias para vender. Hay competencias para todo. Hay competencias para administrar, hay competencias para la contabilidad, hay competencias para la ingeniería y hay competencias para vender. Y hay competencias específicas para vender cada producto o cada servicio. Lo primero que yo tengo que hacer como gerente comercial en términos de selección es definir un perfil claro que me permita conocer qué es lo que yo necesito ver en esa persona o qué es lo que esa persona necesita tener para ser un vendedor de mi empresa. El perfil se define inicialmente con las emociones que el cliente compra. Atención a esto. Es decir, si yo vendo un producto o un servicio, lo que tenemos claro es que no vendemos hoy ni productos ni servicios, vendemos es emociones. Entonces yo lo que tengo que saber es qué de mi producto, qué de mi servicio, cuáles son esas emociones que el cliente busca cuando quiere adquirir mi producto o mi servicio, cuáles son las emociones que él adquiere al usar mi producto o mi servicio. Quiere decir, por ejemplo, si yo vendo motocicletas, entonces una de las emociones en la venta de motocicletas es la libertad, es la adrenalina, es la emoción, es el disfrute, ¿sí? Y tengo un vendedor, ¿sí? Con cara de aburrido, con lo que yo he denominado científicamente con cara de puño, ¿sí? Atendiendo al cliente. O es, ¿sí? Por ejemplo, yo vendo seguros, ¿sí? Y entonces mi asesor, el asesor que llega, que tengo en mi compañía, entonces lo tengo con blue jean negro desteñido, con perdigonazos, es decir, con rotos, ¿sí? Con piercing en la nariz, ¿sí? Con tatuaje. Entonces ya ese señor no inspira la emoción básica a la hora de tomar un seguro, que es seguridad y confianza. O sea que cuando yo estoy pensando en mi producto, entonces yo analizo cuáles son las emociones que compra mi cliente. Cuando yo vendo un seguro, entonces hablamos de que el cliente busca una emoción, seguridad y confianza. Si vendo, por ejemplo, belleza, entonces la gente quiere verse bien, reflejar armonía, sentirse exitoso, chicanear, mejorar su autoestima, ¿sí? Y esas emociones, entonces, lo primero es que para yo poderle vender a ese inconsciente de mi cliente, lo primero que necesito en la venta es parecerme a la emoción que vendo, reflejar la emoción que vendo.
De esa manera logro generar mayor confianza, logro generar un mayor impacto de credibilidad en ese cliente, ¿sí? Entonces, a la hora de seleccionar, yo tendré que analizar en esos aspectos, en mi candidato, si cumple o no cumple con lo que yo estoy buscando. Ese es un aspecto número uno a la hora de definir el perfil. Otro aspecto para definir el perfil es entonces cuáles son esas habilidades que yo requiero de la persona. Si necesito que sepa o que tenga habilidad matemática, ¿sí? Porque en ocasiones tengo ejemplos de vendedores donde he hecho un ejercicio matemático cotizando sus productos o servicios y bajo una misma solicitud 5 resultados diferentes matemáticos. Si algo tiene la matemática es que es una ciencia exacta, no da sino un resultado. Muchas veces son errores de manejo de la calculadora o de manejo del Excel o de manejo del computador. Yo tengo que saber si están digitando bien, porque en ocasiones empieza, me regala su nombre para la factura. Dice, Álvaro Arismendi. Ay, que se me hizo la R. Y este señor a la hora de facturar, entonces va a hacer que el cliente se me vaya y se me aburra. Entonces esas cosas las tengo yo que evaluar desde ese proceso de selección, en esa definición del perfil. Yo necesito saber si esa persona lo necesito casado o soltero, con qué disponibilidad de tiempo para el horario que yo lo necesito, que tenga hijos, que no tenga hijos. Son cosas que yo dentro de ese perfil debo definir. Yo necesito conocer cuáles son las competencias especiales que yo necesito dentro de mi empresa para esa persona. Por ejemplo, la honestidad. Necesito medir entonces que esa persona tenga ese grado de honestidad, de dinamismo, de recursividad, de don de gente, que le interese ayudar a los demás. Entonces son 3 aspectos básicos para definir ese perfil. Las emociones que yo vendo, ¿sí? Las emociones que vendo, o sea, las emociones que el cliente compra cuando está comprando mi producto. 2, son entonces esas habilidades que yo necesito de la persona. Y número 3, entonces es eso que yo estoy buscando en términos de competencias para mi empresa. Eso me permite definir el perfil de esa persona. Y entonces ahora sí voy a pasar a ese proceso de selección. Entonces en el proceso de selección entonces ya cito a la persona, entonces le hago una entrevista y yo ya sé en la entrevista, una pregunta muy frecuente es, ¿y yo qué mido en la entrevista? Precisamente lo que usted va a mirar en la entrevista es que la persona en lo que usted esté reflejando, esté reflejando eso que yo necesito de mi perfil, ¿sí? Si cumple con el perfil que yo estoy buscando. Pero todo no se le puede dejar al ojo. Es decir, yo llevo 20 años entrenando vendedores y yo no selecciono un vendedor a ojímetro, ¿sí? Hay que hacer pruebas psicotécnicas de ventas. Hay que hacer simulaciones, ejercicios prácticos, es decir, entregarle el producto en frío para que lo venda. Eso me da idea de otras competencias que puedo analizar de la persona. Yo también puedo en ese proceso, entonces, hacer esos ejercicios de venta con los muchachos, pero además tengo que verificar las referencias. Porque es que en ocasiones veo que se pasan al ladrón de un punto de venta a otro, de un lugar a otro, ¿sí? Entonces yo tengo que verificar esas referencias. Hay que hacer visita domiciliaria, hay que preguntar en la casa, ir a conocer a la familia. Entonces usted le pregunta a la mamá, ¿es verdad que él trabajó en tal lugar? No, él allá nunca ha trabajado. Y usted verifica si lo que él dijo tan maravilloso en la entrevista sí tiene relación con la realidad. Y conocer también ese ambiente donde la persona vive. Hay que conocer en ocasiones ese nivel de endeudamiento. Una persona con un nivel de endeudamiento muy alto a manejar los ingresos o a manejar la caja en su punto de atención, pues entonces habrá que mejorar o estar atento a los controles. En ocasiones también es supremamente importante efectuar pruebas del polígrafo dependiendo del grado de confianza que yo necesite de ese vendedor. Son aspectos esenciales en ese proceso para el punto número 1, selección. Yo no le puedo pedir peras al olmo. El primer paso es seleccionar. Si selecciono bien, esa es la herramienta número 1. Si yo no he seleccionado bien, en ocasiones pasa lo siguiente. Hay regiones donde uno
en ocasiones tiene que tomar mano de lo que encontró. Pero lo que yo tengo que tener claro es qué competencias tiene y cuáles le faltan, porque lo que tengo que hacer con esa persona es trazar un plan de desarrollo de competencias, ¿sí? En ocasiones pasa que toca recibirlo, que cumpla no todas, porque no hay como cumpla todas, ¿sí? En algunas regiones ha pasado en ese proceso de selección, ¿sí? Por tiempos de espera, por cantidad de circunstancias, ¿sí? Y entonces yo cojo a la persona, pero entonces inmediatamente yo tengo que saber qué tiene fortalecido y qué hay por mejorar, para trazar con él desde el día cero ese plan de competencias, ese plan de mejoramiento en eso que estamos buscando. El número 2 es el entrenamiento en ventas y el entrenamiento en el producto. Entonces dijimos que el número 1 es la selección, el número 2 es el entrenamiento. Porque hay personas que saben mucho del producto, sabe, no, es una Biblia, sabe del producto, pues no vende. Y tenemos otros que no tienen ni idea del producto y venden, ¿sí? Hay que saber del producto y hay que saber vender el producto. Son dos saberes diferentes. Una cosa es saber del producto y otra cosa es saber vender el producto. Son dos temas totalmente diferentes. Hay que hacer esas capacitaciones teórico-prácticas con una metodología de aprender haciendo, que enseñe paso a paso cómo debe ser el proceso de ventas que se lleva a cabo. La número 3 que hace a un buen vendedor se llama la gestión. ¿Qué es la gestión? Yo tengo gerentes de ventas que lo que hacen en el día, en ocasiones, dentro de todas sus tareas, la tarea que hacen al finalizar el día es llamar al punto de venta y preguntar ¿cuánto vendimos hoy? Entonces vamos a suponer que vendió 40 millones, vamos a decir cualquier cosa, ¿sí? Y vamos a suponer que 40 millones es muy poco. Entonces pregunta, ¿cuánto vendimos hoy? Entonces dice, 40 millones. La siguiente pregunta que hace el gerente de ventas es, ¿y qué pasó? ¿Por qué tan poquito? ¿Sí? Y la respuesta, espero que se las hayan dado a ustedes en alguna ocasión, no, es que no vino nadie, esto estuvo muy solo. Y entonces yo pregunto, ¿cuánto es muy solo? ¿Cuánto es muy solo? No vino nadie, ¿cuánto es nadie? ¿Sí? Una de las primeras mediciones que tengo que tener como gerente de ventas es cuánta gente ingresa a mis puntos de atención. Si yo no sé cuánta gente ingresa a mis puntos de atención, yo no sé si lo que yo tengo que apuntarle es a ventas o a mercadeo. Lo primero que me indica a mí, si tengo que apuntarle a ventas o mercadeo, es cuántas personas llegan a mi punto de venta. Y yo tengo que medir la tasa de cierre de mi punto de venta. La tasa de cierre es cuántas personas ingresaron y a cuántas de las que ingresaron les vendimos. Y entonces eso me va a dar un norte para saber a qué le tengo que apuntar en ese proceso de venta. Siempre le digo a los gerentes de ventas, no mida el resultado, porque es que el resultado es un resultado. ¿De qué? Del proceso que se llevó a cabo. Si el proceso de ventas que llevaron a cabo es malo, ¿cómo va a ser el resultado? Es decir, lo que yo tengo que medir es el proceso de ventas que llevaron a cabo, ¿sí? Es decir, para un local comercial, un proceso de ventas es, primero, que salude y explore en el cliente, que presente el producto en forma óptima, que haga una asesoría específica, que cierre la venta, que maneje las objeciones, que haga venta cruzada, ¿sí? Ese es el proceso de ventas que se lleva a cabo en un punto de venta. O sea que eso es lo que yo tengo que analizar en detalle, de que mi equipo lo esté haciendo en forma correcta, porque es que ese proceso es el que me va a generar el resultado. Y entonces yo ahí podré saber si lo que yo tengo que hacer es, si el asunto es, o es precio en el punto de venta, o es tráfico de personas, o si es la temporada del año, o si es los vendedores con su proceso de venta. Yo necesito saber eso y para eso yo necesito analizar cuántas personas entran, cuál es la tasa de cierre de mi punto de venta y cómo están desarrollando ese proceso de venta. Esto se hace acompañando en ocasiones, llegando al punto de venta y estando ahí. Cuando usted llegue al punto de venta, no se quede mirando al vendedor cuando atiende, hágase a un lado, a una distancia prudente, ¿sí? Escuchando cómo está haciendo ese proceso de venta. Escuche, ¿sí?
cuando termine, corríjalo, pero corríjalo de manera apropiada, haga una buena retroalimentación, porque si no la persona se va a sentir incómoda y ya no va a permitir que usted la próxima vez que se acerque por los lados, ya lo va a frenar, ya se va a sentir paralizado. Entonces esta retroalimentación tiene que ser muy amena, muy amable. El primero que tiene que hacer esas retroalimentaciones y tiene que ser el experto en venta número 1 en el proceso de ventas, en el punto de venta, es el administrador de esa tienda. Es el primero que yo le debo exigir como gerente de ventas y tengo que medirle que sea un experto en el proceso de ventas, ¿sí? Porque ese es el que va a ser el ejemplo y el que me va a ayudar todos los días en el punto de venta a lograr que ese equipo se mantenga bien entrenado, ¿sí? Esas tres cosas son las que constituyen o las que hacen a un buen vendedor: la selección, el entrenamiento y la gestión, ¿sí? Vamos a aprender los quiero invitar para un programa que voy a desarrollar. Es un seminario, es un taller certificado en gerencia de ventas. Vamos a entregar un certificado de gerencia de ventas, son 16 horas, 2 días de formación teórico-práctica, donde vamos a aprender todos estos aspectos de cómo gerenciar a un equipo de ventas. Vamos a aprender cómo motivarlos en forma óptima. En ocasiones me encuentro errores como que entregamos el premio al que más vendió. El premio se entrega es al que más crece en el proceso de ventas. Quiere decir, si un señor tiene en promedio, vende 80 millones y vendió 100 millones en la época del concurso, ¿sí? Y otro señor vendía 20 millones y vendió 40 millones, ¿cuál se merece el premio? El que se merece el premio es el de 20, porque creció el 100% de su producción. Y normalmente, o en muchas ocasiones, me he encontrado que le dan el premio al que creció solamente el 10%, o menos del 10%, el que vendía 80, ¿sí? Eso es entonces, mis queridos amigos, que yo tengo que saber cómo motivar. Es diferente motivar a hombres y diferente motivar a mujeres. Vamos a aprender herramientas de programación neurolingüística para comunicarnos, para saber esos vendedores que me dicen, es que le he dicho, no, ¿de qué manera? No le he dicho. Se le ha dicho de todas las formas. Es que por más que le diga, el señor es visual. Entonces su nivel de comunicación no es auditivo, él no percibe por los oídos, él percibe más cuando usted le manda un correo electrónico o una carta, ¿sí? Vamos a entender cómo se motivan los hombres y cómo se motivan las mujeres. Es distinto tener un equipo de ventas de hombres y un equipo de mujeres. Vamos a aprender unas herramientas de programación neurolingüística para lograr mejorar ese liderazgo en el grupo. Vamos a aprender de neuroventas, de herramientas de neuroeconomía, ¿sí? Y de neuromarketing. Ese es el taller completo. Los invito entonces www.consultor.com.co/gerencia. Ahí está toda la información básica. Acá también les vamos a poner un link. Bienvenidos, los espero.